Buen día, estudiantes. Seguimos con las clases virtuales para sexto grado de primaria con el curso de geometría. Antes de empezar, quiero agradecer a Dios, ¿no?, por estar un día más con ustedes y espero que ustedes también hagan lo mismo todos los días, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con el tema del día de hoy. A ver, ¿qué observamos ahí? Un cuadrado, ¿no? Tú sabes que los cuadrados tienen 4 lados, ¿cierto? Iguales. Quiere decir que tienen la misma medida, ¿ya? Los 4 lados son iguales. Pero en ese cuadrado, ¿qué observas dentro? Que hay figuras, ¿cierto? Hay 5 triángulos. Claro, observamos 5 triángulos. Observamos un cuadrado que está lo rojo. Y de color azulito observamos que es un romboide, ¿no? Que es de la familia de los paralelogramos, ¿no? Muy bien. A ver, dice, ese niñito, ¿no? Dice, qué divertido que está, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo se le llama esa figura? Se le llama tangram. ¿Y qué es un tangram? Es un juego chino, ¿ya? Que se utilizó para formar figuras. Con esas piezas que vas a obtener de un cuadrado, porque lo vamos a trabajar en casa, ¿ya? Vas a tener una hojita, ya sea de color o una hoja en blanco, o de repente una hoja cuadriculada, no hay problema, con tal que tengas un cuadrado grande. Vas a medir el largo y el ancho, tiene que tener la misma medida porque es un cuadrado. Luego vas a dividir en su mitad, en su otra mitad, tal y como está en el gráfico. Tienes que obtener 5 triangulitos, un cuadrado y un romboide, ¿ya? Y luego vamos a formar las figuras. El tangram quiere decir que vamos a obtener figuras. Es un juego para formar figuras. Es un juego chino, ¿ya? A ver, ¿qué figura podemos formar? Podemos formar una jirafa, un oso, un pez y diferentes figuras. ¿Ya ves? Entonces, quiere decir, Miss, que con los 5 triángulos, un cuadrado y un romboide, ¿voy a formar diferentes figuras? Sí, y lo vas a hacer en tu cuaderno. Cuando yo pida las tareas de geometría, quiero ver también qué figura me has formado, ¿ya? Entonces también vas a obtener otra nota más para saber qué figura. Tú eliges solamente una figura, ¿ya? Lo haces en casita. Pero si cuentas con una impresora, no hay problema. Buscas el tangram, yo sé que lo vas a encontrar, ¿ya? Lo imprimes y luego lo vas recortando y va armando las figuras que te he dado, ¿ya? ¿Qué figuras tú eliges? ¿Ya? Muy bien. Entonces, Miss, todas esas figuras, ¿cómo se les llamará? Porque son figuras cerradas, ¿no? Con líneas rectas. Claro, como son figuras que están cerradas en líneas rectas, se les llama polígonos. ¿Ya? Se les va a llamar polígonos a esas figuras. Dice que un polígono es una figura plana. ¿Por qué plana? Porque no tiene volumen. Recuerda de que el cubo, el prisma, pirámides sí tienen volumen. A ellos ya no son figuras planas, se les llaman sólidos. Pero esta vez vamos a aprender las figuras planas, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado, el rombo, ¿ya? A eso se les llaman figuras planas. Dice que está compuesta por una secuencia limitada de segmentos. Claro, los lados son segmentos, eso ya lo hemos aprendido, pero son segmentos rectos.
consecutivo. Quiere decir consecutivo que va uno después del otro, ¿ya? Van seguidos. Dice que cierran en una región en el plano. Claro, son figuras cerradas. Por ejemplo, ahí tenemos un pentágono. Ya ven, ya te dije cómo se llama, ¿no? ¿Por qué pentágono, Mi? Porque esa figura va a tener 5 lados. ¿Cuáles serán sus elementos? Se llama vértice, el puntito D que ustedes observan. ¿Cuántos vértices va a tener? 5 vértices porque tiene 5 lados, ¿no? Y también tenemos otro elemento que se le llama lado. A esa línea que ustedes observan, a las 5 líneas de color azulito, se les llaman lados. También tenemos diagonales. Son las líneas que están de color rojito. ¿Ya? Se les llama diagonal. En ese caso solamente ha trazado 3 diagonales. Nada más, pero tiene más. ¿Ya? Solamente ha trazado 3 diagonales. A ese angulito que está en la letra B se le llama ángulo interior. ¿Por qué interior? Porque está dentro de la figura. Miss, ¿quiere decir que también hay ángulo exterior? Sí, también hay ángulo exterior que también forma parte de los elementos de un polígono. ¿Ya? Muy bien, esos elementos se tienes que aprender porque yo de aquí en adelante voy a mencionar en nombres, voy a decir vértices, voy a decir diagonales, y tú tienes que saber a qué yo me estoy refiriendo, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Polígonos regulares son los que tienen todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, ¿ya? Entonces, a eso se le van a llamar polígonos regulares. ¿Cómo, Miss? Por ejemplo, ahí te he dado ejemplos de polígonos regulares. ¿Cómo, Miss? A ver, un polígono regular va a tener sus lados de igual medida. Por ejemplo, supongamos que en ese triángulo que te he colocado, mida 4 centímetros de lado. El otro lado, ¿cuánto va a medir? 4 centímetros. El otro lado, 4 centímetros. Quiere decir que si sus 3 lados miden iguales, se les llama polígonos regulares. Entonces, en un cuadrado, si mide también 5 centímetros, tú sabes que el cuadrado, sus 4 lados son iguales. Si mide 5 centímetros, el otro lado, ¿cuánto va a ser? 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Se le va a llamar polígonos regulares porque sus lados son iguales, ¿ya? Pero ahí también dice que sus ángulos son iguales, sí. En la tercera figura que observamos tiene 5 lados, ¿cierto? Se llama pentágono. Entonces, si el pentágono, sus ángulos, ojo, el ángulo se mide en grados, si sus ángulos miden 30 grados, 30 grados, el otro también va a medir 30 grados, 30 grados, 30 grados, siempre y cuando te dice si es un polígono regular. Quiere decir que el polígono regular, sus lados son iguales y también sus ángulos van a tener la misma medida. Y si mide un ángulo 30 grados y el otro 40 grados, ¿será un polígono regular? No, 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 no. Tienen que ser igual medida, ¿ya? Muy bien. Espero que se haya entendido con respecto a polígonos regulares. Ahora, vamos a observar una pequeña tabla, ¿ya? Donde te he ido colocando los polígonos y los números de lados. Por ejemplo, la primera figura, ¿cuántos lados tiene? 3 lados. ¿Cómo se le llama? Triángulo. Quiere decir, Miss, que toda figura que tiene 3 lados se le llama triángulo, sí. De color amarillito, tiene 4 lados. Toda figura que tiene 4 lados se le llama cuadrilátero, ¿ya? Recuerda, cuadrilátero porque tiene 4 lados. Pero yo conozco varias figuras que tienen 4 lados. Claro, por ejemplo, rombo, rectángulo, trapecio, romboide. ¿Ya ves? Entonces, tienen
4 lados, ¿ya? Hay varias figuras, pero todas esas figuras que tienen 4 lados se les llama cuadrilátero. Siguiente. También tenemos la siguiente figura. ¿Cuántos lados tiene? 5 lados. ¿Cómo se les llama la figura que tiene 5 lados? Pentágono, ¿ya? Pentágono. Y a las figuras que tienen 6 lados, como en ese ejemplito, se llama hexágono, hexágono. Y a los que tienen 7 lados, heptágono, ¿ya? Recuerda, se les llama heptágono. Y a los que tienen 8 lados se les llama octógono, octógono, que es de color rojito, ¿ya? Entonces, vas a ir aprendiendo los nombres, porque la siguiente semana, cuando tengamos clase virtual en vivo, yo te voy a ir preguntando como quien te toma un oral en el curso de geometría, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Siguiendo con las figuras, vamos a, con los polígonos, vamos a obtener la figura de 9 lados. Quiere decir que un polígono de 9 lados, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le va a llamar? Nonágono. Recuerda, se le va a llamar nonágono, ¿ya? Y a las figuras que tienen 10 lados, ¿cómo se les va a llamar? Decágono, decágono, ¿ya? Siguiente. Y a las figuras que tienen 11 lados se les va a llamar endecágono, endecágono, ¿ya? Entonces, a las figuras que tienen 12 lados se les va a llamar dodecágono, viene de 12, dodecágono. Y a las figuras que tienen 5 lados se les va a llamar pentadecágono, pentadecágono, porque tiene 15 lados, pentadecágono, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué pentadecágono? Recuerda, no te vayas a confundir con el pentágono. El pentágono tiene 5. Penta es 5, decágono es 10. 10 más 5, 15. Por eso se dice pentadecágono, ¿ya? Y las demás figuras de 20 lados, ¿cómo se les llama? No, ellos nomás tienen nombres propios, ¿ya? Los demás se le va a decir 20 lados, 30 lados, 40 lados, 38 lados, nada más, ¿ya? Ahí te he dejado una figura, ¿ya? Para que tú sepas cómo se grafica un polígono y vas a ir contando cuántos lados tiene y cómo se les llama. Recuerda que dependiendo de cuántos lados tenga, tú vas a saber cuál es su nombre, ¿no? Cómo se llama cada figura, ¿ya? Muy bien. Entonces, espero que hasta ahí hayas entendido lo que son polígonos, lo que son los elementos, sus nombres, cuántos ángulos tiene, cuántos vértices tiene, cuántos lados tiene, cuántas diagonales, que vamos a aprender ahora. Dice, ¿cómo calcular el número de diagonales? ¿Y a qué se le llama diagonal? El diagonal dice que es todo segmento. Recuerda lo que era un segmento, ¿ah? ¿Ya? Por eso era importante que tú sepas los elementos de la geometría, ¿ya? Dice que une dos vértices no consecutivos, o sea, no seguidos, ¿ya? De un polígono, dice. Ejemplo, tú sabes que con un ejemplo entiendes mucho mejor. Dice, ¿cuántas diagonales tiene cada polígono? Ahí tenemos un triángulo. ¿Cuántas diagonales tendrá ese triángulo, Miss? No tiene diagonal, no tiene. Porque no podemos trazar, ojo, no vayas a confundir lados con diagonales. Yo sé que el triángulo tiene 3 lados, pero ¿tendrá diagonales? No, no tiene diagonal, porque diagonal es de vértice a vértice, pero no tiene. Sería 0 diagonales, 0, ¿ya? A ver, otra figura, Miss, tenemos un cuadrado, ¿ya? ¿Cuántas diagonales tendrá ese cuadrado? Dice que tiene 2 diagonales, pero ¿cuáles son, Miss? 1, 2 diagonales, ¿ya? A ese segmento que va de vértice a vértice, dice que no tienen que ser consecutivos, se les llama diagonales, ¿ya? Otra figura, Miss, ahí tenemos
una figura de 5 lados que se llama pentágono. ¿Cuántas diagonales tendrá ese pentágono? Vamos a ver, vamos a contar, ¿ya? Me vas a ayudar, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5 diagonales tiene. Muy bien, quiere decir que un pentágono tiene 5 diagonales. En este caso, tiene 5 lados y tiene 5 diagonales, ¿no? Entonces, en este caso sí coincide. En un pentágono sí coincide la misma cantidad de lados que la misma cantidad de diagonales. Pero de ahí las demás figuras no van a coincidir, ¿ya? Así que vas a ir contando, si es que te pide cuántas diagonales tiene, vas a ir trazando con tu reglita y vas a ir contando cuántas diagonales tiene. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado con el curso de geometría. Ahora te estoy dando tu tarea, ¿ya? Para ver si me has entendido o no el tema. Dice, completa el cuadro. ¿Qué vas a completar? Tenemos polígonos. Vas a completar su nombre. ¿Cómo se le llama cada figura? Vas a completar número de vértice. ¿Cuántos vértices tendrá? Vas a contar. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, en la primera figura colocas 4 en números, ¿ya? ¿Cuántos ángulos tendrá? Pero Miss, usted no dice cuántos ángulos, si es interno o externo. Entonces lo vamos a colocar acá, no hay problema. Número de ángulos, vamos a colocar internos. ¿Ya? Número de ángulos internos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a guardar para enviar. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, me dice ángulos internos. ¿Ya? Vas a contar cuántos ángulos internos, o sea, dentro de la figura, cuántos ángulos va a tener. En ese caso, en la primera figura te ayudo, va a tener 4 ángulos internos. ¿Cuántas diagonales? Vas a trazar y me vas a decir cuántas diagonales tiene. Recuerda que de cuadrilátero ya lo hemos visto, va a tener 2 diagonales, ¿ya? Entonces, vamos a colocar en el nombre, tú vas a colocar cuadrilátero y entre paréntesis un rombo, ¿no? Porque la figura es un rombo. Entre paréntesis lo colocas, pero toda figura de 4 lados se le llama cuadrilátero, ¿ya? Muy bien, Miss, ¿qué tarea más hay? Sí, hay una segunda y tercera tarea. La segunda dice, dibuja un nonágono. Fíjate cuántos lados tiene el nonágono. Lo grafica bonito, grandecito, utilizando tu regla, por favor. Y me vas a señalar sus ángulos internos. Lo vas a pintar a lo bonito, por favor, bien pintadito. ¿Cuáles son los ángulos internos? Y vas a señalar, ¿ya? Con una flechita, ¿cuál es el ángulo interno? Número 3, dibuja un pentágono. Vas a dibujar un pentágono, fíjate cuántos lados tiene. Y luego me vas a señalar con una flechita sus vértices, ¿ya? Me vas a señalar. Muy bien, eso es todo por el día de hoy con respecto a las tareas. Ahí te he colocado una pequeña frase que dice, el que estudia triunfa. Recuerda eso, ¿ya? Muy bien. A ver, ahí está una niña, ¿no? Contenta que ya terminó el tema del día de hoy de geometría. Muy bien, con ustedes se despide Miss Elizabeth Zúñiga. Cuídense, que Dios los bendiga.